Epa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, mi gente? Que mi hijo se va a casar con otro hombre. Si alguna vez te han dicho que en esto de la comunicación académica hay solo una, pues déjame decirte que te han mentido. No leíste nunca eso. Cuando hablamos de comunicación académica hay una variedad que no te puedes imaginar. Así que si eres de los que cree que existe solo una, por favor, arrepiéntete. Me arrepiento ¡y me arrepiento! Porque hoy te voy a contar cuáles son los tipos de comunicación académica. Es más, te voy a dar un sistema de clasificación que he preparado a partir de la realización de una serie de lecturas de Highland, de Swal, entre otros investigadores. Entonces, para no cansarte, porque no quiero hacer eso, tú sabes lo que es. Básicamente, vamos a comenzar de una vez. No lo hagamos más largo. Perdón, que no te has suscrito todavía. Estamos perdiendo el tiempo, ya era tiempo de que lo hiciera. Y si además tienes un tiempito, vamos, deja un comentario. Pero sí, por favor, no te vayas sin dejarle un like a este canal, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a entrar con todo de una vez, ¿ok? Ahora, cuando hablemos de comunicación académica, básicamente quiero que recuerdes lo siguiente. Se trata de una serie de prácticas que hacemos dentro de las comunidades discursivas. Sí que es verdad que hay grupos de académicos que necesitan comunicarse entre sí y además de eso, dejar claridad sobre un mensaje. Entonces, esta categoría que te estoy presentando en este momento nos va a permitir clasificar un tipo de comunicación académica de acuerdo con el medio de comunicación. Entonces, en este sentido, la primera subcategoría sería la comunicación escrita. Cuando hablemos de comunicación escrita, pues una variedad. Entonces, vamos a hablar de los artículos científicos, ¿ok? Fíjate bien, medios de comunicación sería la comunicación escrita. Entre los medios de comunicación escrita estaría el artículo científico. ¿De qué hablamos? Sí, de ese artículo que se publica en revistas científicas, no te lo puedes perder. Luego estarían las tesis y las disertaciones. ¿De qué va? Estos son documentos académicos que son súper extensos, ¿ok? Y que de alguna manera dejan empujar aquí la vida. Y que de alguna manera nos van a presentar investigaciones que demuestran las competencias del investigador para la obtención de algún título. Luego estarían los libros, los capítulos de libros que comúnmente vamos a observar dentro de las bibliotecas, dentro de las librerías, y que hablan de una postura un poco más extensa que el investigador asume a propósito de un tema en particular. Y por supuesto estarían los ensayos académicos. De los ensayos académicos hemos hablado en otro momento y es aquel que le permite al investigador asumir una postura personal respecto a una temática que está estudiando. Cualquier comentario al respecto, el tiempo de hacerlo es ahora mismo. Ahora bien, si analizamos esto, vamos a observar que, por ejemplo, existe en este mismo sistema de clasificación lo siguiente. Hay ahora la comunicación oral. Aquí vamos a tener una variación. Por ejemplo, de acuerdo con el medio de comunicación oral, vamos a tener entonces como una tipología de comunicación académica las conferencias y ponencias, que son esas que encontramos en los congresos científicos, ¿ok? En las cuales hay toda una presentación formal que realiza el académico para posicionar sus puntos de vista. ¿Qué te parece? Voy mejorando. Muy bien. ¿Qué te parece esto? ¿Sabías ese dato? ¿Lo tenías claro? Me imagino que no, pero bueno, hoy lo estás aclarando. Ahora, también los investigadores utilizan los seminarios y mesas redondas como una especie de tipología de comunicación que le permite discutir, debatir puntos de vista en relación con un tema. Y por supuesto, si hay una tesis, ¿ok? Evidentemente debe haber una defensa. Y te preguntarás, ¿pero por qué una defensa? ¿Por qué nos caemos? No, claro. Porque el investigador tiene que demostrar, y aquí viene lo sabroso de todo esto, el investigador tiene que demostrar sus competencias frente a un jurado. Por lo tanto, debe defender un punto de vista. Y esto justifica porque, por ejemplo, en una disertación, los jurados hacen preguntas. Bueno, tienen derecho a dudar y quieren someter a prueba a ese noble investigador para ver si tiene las competencias para ser considerado como tal. Muy bien, continuemos acerca de los medios de comunicación, porque vamos, este es un sistema de clasificación. Entonces, otra de las características es que, de acuerdo con este medio de comunicación, estaría la comunicación digital académica. Sí, señor, como lo estás oyendo. Fíjate cómo cambian los tiempos. Hoy, hablar de comunicación académica y dejar de lado el mundo digital, imposible. Por lo tanto, vamos a encontrar los blogs y las páginas web académicas, que son esas que les permiten al investigador acercarse a un mayor grupo de personas y compartir la evolución de sus saberes, ¿ok? Luego vamos a tener las redes sociales académicas, como por ejemplo el Showcase, que te permite intercambiar artículos, invitar a otros a participar de tus proyectos, incluso comentar acerca de tus publicaciones para garantizar
una especie de mercadeo, ¿no? Que hacemos, y también para poner a otros cercanos a lo que nosotros investigamos y poder hacer grupos de investigación, que es lo que a nosotros nos interesa. Y luego también a nivel de la comunicación digital académica, y tú lo vas a recordar porque lo vivimos en tiempos de pandemia, estarían las conferencias en línea, los webinars, que de forma análoga a lo que se realiza en el plano presencial, pues permiten que los investigadores puedan utilizar una tribuna, ¿ok?, abierta, y que de alguna manera poder interactuar con sus saberes, con un público sumamente amplio, y de esta manera pues socializar sus saberes, ¿no?, socializar sus puntos de vista. Fíjate que, por ejemplo, YouTube es una plataforma brutal para poder hoy en día generar conferencias en línea, generar webinars que definitivamente posicionan el saber sí o sí. Te guste o no te guste, lo posicionan. Luego vamos a tener la comunicación audiovisual académica. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, los videos explicativos, los videos educativos, que básicamente, resumen ideas académicas complejas de manera que sean accesibles y que de alguna manera, a través de la animación, que es un poco esto que hacemos acá en este canal, a través de la animación, a través de estas plataformas multimodales, podemos llegar a una población mucho más grande y posicionar un poco del saber. Luego también tenemos los podcasts académicos, que son los podcasts, uno la pasa divino, porque escuchas a la gente en un proceso dialógico, y evidentemente cuando hay diálogo hay un intercambio de posturas que se parece mucho a la que manejamos de forma ordinaria. Así que nada, estos podcasts académicos se las traen un montón y sirven también de base para poder posicionar esta información. Y para cerrar el medio de comunicación tendríamos la comunicación interpersonal académica. ¿Y a quién encontramos aquí? Bueno, las tutorías y asesorías. Y te preguntarás, pero bueno, la tutoría también entra aquí. Pero claro, mi gente, ¿acaso tu tutor quién es? Un académico. ¿Y tú como estudiante quién eres? Miembro de la comunidad académica, pues. Por lo tanto, esta comunicación directa que sucede entre colegas para acompañar el proceso formativo también forma parte de este gran momento, de este gran baile. En consecuencia, estas tutorías más la discusión que se dan en grupos de estudio forma parte de un proceso de comunicación interpersonal que, sin lugar a dudas, se constituye en un tipo adicional de medios de comunicación de acuerdo con estos medios. Ahora bien, fíjate que hasta el momento he tomado una sola categoría de clasificación, que es según el medio de comunicación, y luego he hecho una subclasificación como la que ves aquí. De acuerdo con la comunicación interpersonal académica, vamos a encontrar entonces dos subclasificaciones. Entonces hay como 3 niveles, ¿no? Ahora dejo de hablar del medio de comunicación y me dedico a hablarte de una nueva, de acuerdo con el propósito de la comunicación. ¿Y a qué me refiero con propósito? A la intencionalidad. ¿Para qué me comunico? Es importante, ¿para qué me comunico? Y si has llegado hasta aquí es porque estás interesado en el tema. Por supuesto, es tiempo de suscribirte si no lo has hecho, y recuerda, like. Ahora bien, de acuerdo al propósito, según el propósito, que ya te digo que tiene que ver un poco con la intencionalidad, entonces los investigadores, ¿por qué y para qué se comunican? Porque quieren difundir información. ¿Qué significa difundir información? Pues publicas, por ejemplo, artículos científicos o haces conferencias porque quieres comunicarle a otros acerca de las ventajas y de las bondades de lo que estás haciendo. Dime que esto está maravilloso. Claro que está maravilloso. Luego vamos a tener por allí la necesidad de comunicarme para crear redes colaborativas, ¿no? Hacer ese network. O también para generar una diseminación pública del saber, es decir, que lo que hayas investigado, que lo que estés estudiando le llegue a mucha gente. O también te comunicas, como lo que sucede en la tutoría, para generar un proceso de formación académica, o en su defecto para evaluar la evolución, de alguna investigación, de alguna propuesta que se somete a publicación, y de este modo poder garantizar que aquello que se publica reúna todas las condiciones de cientificidad que la comunidad necesita tener claras. Ahora bien, vamos con otra categoría, de acuerdo al auditorio, entonces nosotros tendríamos, pilas, no el auditorio de si es grande, si es chiquito, no. Es decir, a la persona que nos oye. Entonces, de acuerdo a ese auditorio, podemos tener una comunicación intraacadémica, que es la que ocurre, entre especialistas. Puede ser una comunicación interdisciplinaria, que es la que ocurre entre personas de diferentes perspectivas, y podemos también tener una comunicación con la sociedad, que es la que hacemos cuando divulgamos. Entonces, pila, ¿no? Vamos teniendo diferentes posturas que de algún modo ya nos están diciendo
que existen tipos específicos de personas y tipos específicos de intencionalidades. Ajá, ¿y aquí cómo vamos? Dime algo. Mi talento, buscar chisme. Resulta que hay niveles de formalidad. Por lo tanto, vamos a tener una comunicación que es muy formal y otra que es un poco informal, es decir, más flexible. Empecemos por la informal. Esta, que se conoce como informal, es la que hemos visto, por ejemplo, en blogs académicos, en redes sociales académicas, en las cuales utilizamos un formato un poco más libre, más flexible, para contactar con colegas, invitarlos a ser parte de nuestro equipo y pasarla bien con lo que estamos realizando. ¿Eso no te parece súper bueno? Pues claro que sí. Y luego estaría la comunicación formal, en la cual, todos así, todos formalitos, en la cual generamos, lo más tradicional, donde trabajamos con terceras personas, donde de alguna manera materializamos con la mayor objetividad del caso nuestras perspectivas de acuerdo al tipo de trabajo que estamos realizando. Ah, ¿y qué te parece? No me podía ir de aquí sin hablar de la participación. Sí, señor. Entonces, de acuerdo con el nivel de participación, yo voy a tener una comunicación, unidireccional, porque, por ejemplo, imagínate una conferencia en la que el conferencista está hablando, pero nadie le puede preguntar nada, solamente va a escuchar. Eso puede pasar, ¿ok? Esta comunicación es unidireccional. Y luego estaría la comunicación bidireccional, que sucede, por ejemplo, en un seminario, en un tipo de debate, donde yo te digo y tú me dices y ahí vamos, ¿no? Y luego estaría una comunicación más colaborativa, más participativa, donde yo hablo, pero también hablan los otros y llegamos a un consenso que nos permite configurar puntos de acuerdo. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Y aquí viene lo sabroso del asunto. Te quiero dar una pista. Vamos ahora a clasificar, ¿ok? Dentro del mundo de la comunicación académica, de acuerdo con los criterios que estudiamos, pues las fuentes más recurrentes. Por ejemplo, mira que te doy pista. El medio de comunicación sería la comunicación escrita. ¿Cuál sería el propósito? Pues difundir la investigación. La investigación se difunde para persuadir a ese interlocutor sobre la verdad de aquello que yo estoy estudiando. ¿A quién me dirijo? ¿Cuál es la audiencia? Bueno, nada, esto es una comunicación intraacadémica, es decir, hacia el mundo de la academia, entre académicos, ¿no? Por supuesto, la formalidad sería totalmente visible. La participación es unidireccional porque hay uno que escribe, pero el otro de momento no puede responder de modo inmediato. ¿De quién o de qué estamos hablando? Señores, estamos hablando del artículo científico. Si te has dado cuenta, el artículo científico pues reúne todas estas características. Y en consecuencia, nosotros cuando escribimos un artículo científico lo hacemos con esta lógica. Por eso estudiamos los tipos de comunicación académica, para determinar cuál es la intencionalidad que hay detrás de esta acción y, por supuesto, poderlos utilizar con la mayor solvencia posible. Entonces, mi gente bonita, si les ha gustado esto que les he comentado, es porque han atendido al valor que tiene este tipo de información, porque te permite justamente alcanzar un nivel de visibilidad, de conciencia discursiva que es enorme. Y te preguntarás, ¿y a mí que me interesa la conciencia discursiva? Pero claro que te interesa, criatura. Sin la conciencia discursiva jamás podrías reconocerte como un miembro de esta comunidad académica, porque solo así podrás entender cuándo, por qué, para qué utilizar los diferentes elementos que la configuran. Entonces, a menos que quieras ser un mudo, una persona que no se comunique de ningún modo dentro del mundo académico, tener conocimiento sobre cómo se genera la interacción es clave para vivir. De otro modo, te condenas a no existir. Así que, como quiero que seas de los grandes, te invito a repasar estos contenidos, a hacerlo muy bien y a ponerte a pensar una tesis, ¿cómo sería? A ver, una monografía, ¿cómo funcionaría? Se me ocurre, ¿no? ¿Qué te parece una conferencia? Ay, ¿qué te parece una mesa redonda? O un grupo focal. Bueno, empieza a clasificarlo y cuéntame cómo te va. Si te gustan estos videos y quieres más de esta temática, por favor, házmelo saber. No te vayas sin suscribirte. Deja un like, que con eso nos apoyas en gran medida. Y nos vemos en un próximo video. Bye.